He puesto una silla en el jardín y leo. He tomado la firme decisión de seguir leyendo si caen las bombas. Esto fue parte de Diario de Guerra de Ingeborg Bachmann. Bienvenidos al podcast de Más Literatura. Bienvenidos al podcast de Más Literatura. Una disculpa por estar ausente tanto tiempo y no desarrollar más podcast. Este va a ser el tercer episodio. La verdad es que es Ingeborg Bachmann, una poeta austriaca que nació en Klagenfurt en 1926 y que muere en Roma en 1973. Y tal vez se preguntarán, ¿no? Pues, ¿por qué Ingeborg Bachmann? ¿Por qué no otra poeta, otro poeta, una narración? Bueno, la verdad es que esto es un tema personal. Yo estaba navegando en internet, la verdad estaba baboseando qué tipo de contenido podía hacer, qué poemas, etc. Entonces leí Nada de Delicatessen de Ingeborg Bachmann, un poema que habla sobre el lenguaje, critica el lenguaje, principalmente de por qué se tienen que hacer metáforas dentro de la poesía cuando el mundo está totalmente deshecho. Un poema totalmente pesimista, muy directo el lenguaje, muy crudo también. Pero no sé por qué, me encantó. O sea, hubo algo ahí que me encantó de Ingeborg Bachmann. El traductor hizo un buen trabajo. Y hablando de traductor, esto me parece muy importante decirlo. Ingeborg Bachmann es muy conocida en las lenguas alemanas, en la cultura alemana. Entonces, dentro de la cultura alemana es una poeta de posguerra que ganó múltiples premios, que fue recordada también por hablar sobre el dolor íntimo de lo que sufrían las personas después de que ocurrió el nazismo. También de revelar cómo había una sociedad austriaca un poco hipócrita, doble cara, y de muchas cosas que voy a ir comentando aquí, ¿no? La cuestión es que no se conoce mucho la obra de Ingeborg Bachmann porque casi no se traduce su obra. Entonces volvemos al mismo problema de Wisława Szymborska, que hay grandes poetas en el mundo, pero no existen esos traductores especializados en poesía, en posguerra, porque pues no sé, tal vez están haciendo otros proyectos, tal vez están traduciendo otras cosas, están muy ocupados, o porque no están tan especializados, o no lo sé. Obviamente sí hay algunas traducciones de Ingeborg Bachmann, son un poco difíciles de conseguir. Sin embargo, también en el blog decidí hacer un artículo también para hablar sobre Ingeborg Bachmann un poco más en la escritura. También les comparto ahí Nada de Delicatessen en el blog para que lo puedan leer. La verdad, ese poema me gustó muchísimo. Y también les comparto un fragmento de Diario de Guerra, justamente el que estaba iniciando, para poder comprender qué es, cómo se adentra uno a la escritura de Ingeborg Bachmann. Bueno, vamos por partes, ¿no? ¿Quién fue Ingeborg Bachmann y por qué es tan famosa y por qué estamos tratándola directamente en este podcast, en este tercer podcast? Bueno, Ingeborg Bachmann es una narradora, poeta, y también existe cierta crítica literaria de Ingeborg Bachmann, que es austriaca, nace en Klagenfurt, es una provincia de Carintia. Esa provincia es muy importante porque ahí convergen diferentes idiomas, que es el alemán, el esloveno y el italiano. Entonces Ingeborg Bachmann crece en una comunidad en donde se hablan diferentes lenguas, y también a través de estas lenguas se pregunta mucho de la creación del mundo, se pregunta mucho, la creación del mundo a través del lenguaje, se pregunta también mucho sobre la construcción y la imposición del mundo a través del lenguaje. Además, esta provincia de Carintia es una provincia que después de la Primera Guerra Mundial, pues lo que sucede es que muchas personas buscaban ese patriotismo, ¿no? Ese sentido de pertenencia, de Austria, del alemán. Y bueno,
va dándose cuenta de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, de cómo hay ciertos estragos anímicos, de ciertos estragos culturales, ciertos estragos que llevarán hacia un nacionalismo ferviente, a un patriotismo también ferviente, y que justamente cuando tiene 13 años ve ingresar a las tropas alemanas a Klagenfurt. Es decir, Klagenfurt era un pueblo un poco nazi, entonces pues ella crece además en una familia en donde también hay ciertas ideas de ese estilo, aunque no se puede asegurar. En su diario de guerra como que da a entender que muchas veces fueron presionados a que pues siguieran ciertas normas nazis porque pues estaban oprimidos, debían estar con las instituciones, debían colaborar con ellos porque podían llevarlos a la cárcel, podían llevarlos a un campo de exterminio, podían llevarlos, no sé, a que los golpearan, etc. Entonces no era tan sencillo estar dentro de esa región, porque en esa región pues estaba ocupada. Así pasa su adolescencia de hasta los 18 años, porque a los 18 años tiene que tomar una gran decisión. O se va a Polonia a que sea educada de igual manera con una educación nazi, o se queda directamente en Klagenfurt, pero renuncia a su educación universitaria. Entonces se queda en Klagenfurt. Esa es una opción para que pueda continuar con su familia, para que pueda continuar con su vida, para que además no sea explotada por los nazis en Polonia. Así que decide quedarse en Klagenfurt a los 18 años. Se queda para estudiar como profesora de educación básica, y hasta ese punto le dicen que va a estudiar, pero la realidad es que en sus diarios comienza a narrar que también va a dar clases a los niños, que les enseña los cánticos pues nazis, que es toda una educación nazi aquí en cuanto a Ingeborg Bachmann. Ahora, que todo esto suceda no significa que Ingeborg Bachmann tuviera esos ideales. Es como les decía, Ingeborg Bachmann estaba totalmente oprimida y tenía que hacerlo porque ponía en riesgo su vida, ¿no? Y no quería arriesgarse, quería continuar viviendo, quería disfrutar un poco de lo que era el viento, de lo que era la naturaleza. Lamentablemente pasa así durante toda la Segunda Guerra, pero a finales de la Segunda Guerra lamentablemente van pasando algunos aviones rusos que van bombardeando la ciudad. Entonces, mientras van bombardeando la ciudad, Ingeborg Bachmann con sus alumnos tiene que ir a cavar algunas trincheras para ayudar con la guerra, ¿no? No va ningún tipo de político que esté comprometido con el Partido Nacional Socialista, no va ninguna autoridad institucional que también apoye el nazismo, sino que va ella, las profesoras y los niños con un bombardeo ruso a cavar las trincheras. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención dentro del diario de guerra de Ingeborg Bachmann, porque va narrando cómo va creando pues un sistema de defensa ante lo indefendible, porque se iba a acabar la guerra, porque ya estaba la ocupación rusa dentro de Klagenfurt. Y bueno, también ella confiesa dentro de su diario que pues que prefiere leer, por eso les leí al inicio un pequeño fragmento de su diario, que prefiere leer en el jardín a Baudelaire, leer su libro y morir ahí, porque ya estaba harta de ocultarse en el búnker, de tener que guardar silencio porque no podía acabarse el aire en el búnker. Cuidaban mucho el aire, se van sofocando las personas porque hace mucho calor, porque estaban muchas personas también dentro de ese búnker. Y ya dicen, ya, si va a suceder, que suceda mientras estoy leyendo, mientras estoy tomando el sol, mientras estoy en el patio, mientras estoy sintiendo el césped. Porque el hartazgo de su vida adolescente ya había llegado hasta las últimas instancias. Aquí se va dividiendo también el diario en dos partes. Porque una es el diario de guerra,
durante la guerra. Y cuando termina la guerra, cuando ya los rusos ocuparon totalmente, ahí hay como algunas lagunas. No es tan continuo tampoco el diario de Ingeborg Bachmann. Son como además 13 páginas que se puede leer cualquiera en, no sé, en un día. La cuestión es que ese diario lo que ayuda mucho es que tiene algunas notas al pie de página, que tiene prólogos, que tiene estudios, que tiene referencias, que da explicaciones de quiénes eran estas personas, que podían ser estas otras. No sé, el papá de Ingeborg Bachmann además fue soldado de los nazis, después regresa, pero dan a entender que pues no lo era, sino que tenía que ir a la guerra porque así se demandaba. También dan mucha explicación de cómo es el éxodo judío dentro de Klagenfurt y principalmente de la provincia de Carintia, y que tuvieron que irse algunos en autobús. Entonces va pasando todo ese tipo de situaciones que son muy importantes para poder entender lo que es la poesía, incluso la narrativa de Ingeborg Bachmann, ¿no? La otra parte del diario está en lo que es la posguerra, es decir, cuando se acaba una guerra, nunca se acaba una guerra tan sencillo y decir, ay, qué fácil, vivimos pacíficamente, ¿no? Incluso hoy estaba leyendo a Jorge Bergogoitia, que hablaba sobre Hidalgo, y decía que él había dado el grito sabiendo que ya iba a constituir una república, una reforma agraria y una economía nacional mexicana, así de burlones ante los libros de historia, ¿no? Principalmente los que son oficiales en cierta educación, te dicen, ay, sí, acabó en 1945 la Segunda Guerra Mundial y ahora todos fueron felices. No, ahí Ingeborg Bachmann nos va diciendo, bueno, acaba la guerra, ¿qué es lo que sucede? Van los británicos a perseguir nazis a Klagenfurt, van a interrogar, van a encarcelar, hay toda una cacería también de los responsables de lo que fue toda esta situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La cuestión es que dentro de su diario nos va contando también qué sucede con las personas que va conociendo. Ahí conoce a un chico que es Jack Hamesh. Jack Hamesh era un austriaco judío que pues le mataron a sus padres a temprana edad en una cámara de gas y que tuvo que salir inmediatamente. Fue reclutado por los británicos, pero pues ahora trabajaba para los británicos y estaba muy enojado con todo lo que había pasado porque pues le habían asesinado a su familia los nazis, ¿no? Estaban persiguiéndolos, ahí lo conoce, a Ingeborg Bachmann le dice, ay, este tipo pues sí me interrogó y así, pero está bien feo. Lo confiesa directamente en su diario. Sin embargo, va transcurriendo el diario y se van enamorando cada vez y cada vez más, hasta que Jack Hamesh tiene que irse directamente a Palestina. Es donde va a ayudar también a otros judíos del éxodo ocasionados por la matanza nazi. Entonces ese éxodo se va acumulando ahí en Palestina. Y posteriormente aquí yo creo que alguien de estudios sobre el judaísmo, yo creo que posteriormente es cuando se funda el Estado de Israel ahí, ¿no? La cuestión es que Bachmann nos permite ver tanto la destrucción de Klagenfurt como una ilusión del amor en Klagenfurt. Lamentablemente esa ilusión se rompe cuando Jack Hamesh se va, y además ese libro de diario de guerra se acompaña con algunas cartas de Jack Hamesh en donde le va contando qué es lo que va sucediendo y se va intuyendo qué es lo que le iba contando también Ingeborg Bachmann, ¿no? Nunca se logra este amor. Bachmann se va a estudiar a Viena, ya en una Viena un poco más abierta, todavía no era tan abierta. Estudia a Heidegger directamente, hace una crítica también hacia los escritos de Heidegger, pero también estudia a Ludwig Wittgenstein. Entonces se interesa mucho sobre la teoría de Ludwig Wittgenstein, sobre la lógica, también sobre el lenguaje.
y sobre las contradicciones de Wittgenstein, ¿no? Bueno, entonces aquí Ingeborg Bachmann va teniendo también un tinte un poco más existencialista, metafísico y una relación directa con el lenguaje. Es lo que les mencionaba en Nada de Delicatessen, que es uno de sus últimos poemas que escribió ella. Se pregunta por qué el lenguaje va construyendo un mundo también tan perverso, ¿no? ¿Por qué la metáfora debe adornar el mundo cuando el mundo en sí es violento y se impone directamente a la realidad de una manera incuestionable? Y aquí va encontrando también algunos motivos de lo que es su poesía y la vamos a ir leyendo poco a poco y nos damos cuenta que Wittgenstein, Heidegger y la guerra la hacen escribir de esa manera tan cruda, tan directa como les había mencionado. Posteriormente, Ingeborg Bachmann conoce a Max Frisch, se casa con él, también es un escritor, pero en 1948 conoce a Paul Celan. Paul Celan es uno de sus grandes amores, incluso se mandan muchas cartas durante mucho tiempo, pero su amor no funciona. Entonces, dentro de esas causas y el antisemitismo que existía en esa sociedad del siglo XX, de mitad del siglo XX, pues Paul Celan también decide quitarse la vida, ¿no? En eso y entre muchas otras cosas. Bueno, aquí lo que les voy a ir narrando es que posteriormente Ingeborg Bachmann sí tiene un gran reconocimiento dentro de la cultura alemana, dentro de las sociedades cultas alemanas, digamos. También tiene un gran éxito en guiones radiofónicos, hace incluso algunas novelas radiofónicas, es premiada, se va directamente también hacia la poesía, la premian por la poesía, pero también deja de escribir poesía durante un tiempo. La abandona porque dice en alguna ocasión que se le hacía muy fácil ya hacer poesía. Entonces, si ya sabía la fórmula, pues ¿para qué escribía? Y entonces decidió irse directamente a la narrativa, ¿no? Se va a la narrativa y tiene un gran éxito, pero después ya en sus últimos años regresa a lo que es a la poesía, comienza a desarrollar algunos poemas, es el último Nada de Delicatessen, uno de sus últimos poemas, y a pesar de tener éxito, de tener fama, de tener también dinero, Ingeborg sufre grandes periodos de depresión porque pasó la guerra, pasó la posguerra, no le fue tan bien en el amor, no estaba muy bien y comienza a tomar barbitúricos, entonces tiene una gran adicción. Lo que se cuenta es que posteriormente se quedaba dormida, se le caían las colillas de cigarro, entonces fumaba mucho y se quemaba los brazos, cuentan, eso es lo que cuentan, que tenía los brazos muy dañados por las quemaduras de las colillas, pero pues ella ya no sentía por la cantidad de barbitúricos que tomaba, y al final se va a Roma durante un tiempo y en 1973, esta es solamente una hipótesis, entonces no la voy a dar como oficial porque tampoco se da como oficial cómo murió Ingeborg Bachmann. Dicen que estaba en su habitación, estaba fumando, había tomado muchos barbitúricos y se le cayó el cigarro y muere quemada. Entonces tampoco tiene una muerte tan digna, ¿no? Es decir, también qué tipo de muerte puede ser digna, ¿no? Y ahí termina la vida de Ingeborg Bachmann. Sin embargo, pues nos deja directamente su obra, que son los poemas, que son la narrativa y los guiones radiofónicos. Y aquí lo que sucede es que después de enterarme de su vida, pues me dedico a leer su poesía. En este sentido, la pregunta de ¿cuáles son las dificultades de lectura en Ingeborg Bachmann? Las dificultades de lectura son las siguientes. 1. Que en español no se encuentra mucha información sobre la artista, tanto académicamente como en los blogs, como en otros lugares. Entonces,
como que intentar encontrar algo sobre su vida, sí debe ir uno directamente hacia Diario de Guerra con las cartas de Jack Hamish y leer incluso las notas de pie de página, incluso intuir, cuestionarse otras cosas, verificar otras fechas, qué es lo que sucedió, cómo vivió, ver otros blogs también en otros idiomas. Entonces, eso es una gran dificultad de lectura de Ingeborg Bachmann, porque si uno entra directamente a su poesía, lo que va a encontrar es poemas feos, la verdad. Poemas muy directos, poemas muy crudos, poemas muy pesimistas, poemas muy extraños que necesitan un contexto histórico, un contexto social, un contexto también filosófico. Y yo sé que muchas personas dicen, pues hay que disfrutar la lectura, ¿no? Hay que leerlo porque hay que disfrutar la lectura. Lamentablemente sí es una gran parte, hay que disfrutarla, pero la otra es que en ocasiones, y esto pasa mucho con la poesía sí te pide que leas algo sobre la vida de los autores o de las autoras, de los poetas principalmente. Porque uno se pierde, uno no va a decir, bueno, cuando está hablando sobre este poema, sobre trincheras y sobre niños y sobre bombas, va a decir, ay, qué bonito se lo imaginó, ¿no? Creo que leer a Ingeborg Bachmann y darse cuenta de que sufrió un bombardeo en Klagenfurt mientras era profesora de digamos, una primaria, un kinder, por eso les digo que educación básica, y después plantearlo dentro de sus poemas y dentro de su narrativa, tiene mucho más sentido, mucho más lógica, y te vas dando cuenta de cómo estuvo sufriendo la autora durante varias décadas y al final no se pudo salvar de todo el sufrimiento que ocurrió, a pesar de que no participó en la guerra directamente, sino que estuvo totalmente oprimida, sino que ese sufrimiento que estuvo oprimiéndola durante todo el tiempo, al final terminó, no sé, en un estado de inconsciencia por los barbitúricos y quemada, ¿no? Esa es una gran dificultad de lectura, que no existe toda esa información. Por eso me dediqué a hacer hice un artículo sobre Ingeborg Bachmann, sobre la pérdida del mundo. Ahí también vienen algunas referencias hacia los poemas. También puse algunos poemas, nada de delicatessen, ya está en el blog. Y también un poco sobre su diario, también se encuentra ahí, justamente cuando está ya harta del búnker y sale a leer a Baudelaire, ¿no? Eso también lo pueden encontrar ya en el blog. Es algo como un aporte que estoy dando, porque en verdad que sufrí sufrí intentando encontrar información. Al final la encontré, pero me hubiera gustado tener esa guía al menos en un audiovisual o en un audio, porque incluso cuando buscaba audios o referencias, encontré un audio que hablaba sobre Ingeborg Bachmann de una manera un poco académica. Había un grupo de traducción de Estados Unidos que se dedicaba específicamente a la poesía de posguerra. Y encontré también otras cosas en italiano. No sé italiano, entonces no le entendí nunca nada. A pesar de que digan, pues pueden entenderle. Tal vez si ustedes saben italiano, pues le pueden entender algunos podcasts que están también dentro de Spotify, de otros grupos. No sé quiénes estén haciendo eso, pero sí hablan sobre Ingeborg Bachmann. Y bueno, al final, ¿cuál es su propuesta artística? ¿Cuál es la propuesta artística de Ingeborg Bachmann? La propuesta artística de Ingeborg Bachmann puede ser múltiple. Puede ser registrar los horrores de la guerra y de la posguerra en cuanto a los hombres y las mujeres, pero hay algo que una vez dijo Ingeborg Bachmann, que su propuesta artística estaba basada directamente en visualizar, darle visibilidad a ese dolor interno que sufren todas las personas y que nadie quiere expresar. Es decir, ese dolor de guerra que muchas personas como Jack Hamish pues lo ocultaban,
y lo reprimían porque iban a verse débiles, ¿no? O de las personas que estaban oprimidas como esta Ingeborg Bachmann como profesora, y todo un sistema institucional político ideológico la oprimía porque no podía estudiar lo que ella quería, que era filosofía, que era literatura, que era otras lenguas, leer poesía. Tenía que hacer los cánticos nazis para los niños. Entonces, ese otro tipo de dolor también es lo que la marca a Ingeborg Bachmann. Por eso ella dice que dentro de su poesía, dentro de su narrativa, dentro de su diario, pues lo que intenta hacer es que existan huellas y que no se olvide tan sencillo para que no vuelva a ocurrir, aunque, bueno, aún ha ocurrido un montón de cosas últimamente, ¿no? Y es así como, pues, me gustó Ingeborg Bachmann, la comencé a leer. Yo les recomiendo que comiencen con sus diarios de guerra, con las cartas de Jack Hamish, y de ahí ya ustedes deciden a dónde quieren irse, ¿no? Si se van a la poesía, que no es tan extensa tampoco, o si se van directamente también a la narrativa, que sí es un poco más extensa, o a las obras radiofónicas de Ingeborg Bachmann. Yo sé que en este podcast se podría ahondar mucho más dentro de los temas filosóficos, dentro de los temas históricos y sociales, dentro de los temas antropológicos, pero lamentablemente esto no es, digamos, una clase magistral, porque no soy un erudito en Ingeborg Bachmann, no soy un investigador universitario dedicado a la vida y obra de Ingeborg Bachmann. Este es un espacio de divulgación y de cultura y de creación de contenido, en donde pues se intenta rescatar lo más posible algo de información para poder compartirla con las personas que les gusta la lectura y que también tienen la curiosidad de conocer más allá de lo que nos enseñan las academias, ¿no? Yo vengo también de algunas universidades en donde pues los planes de estudio se quedan totalmente básicos, que es muy bueno tenerlo básico porque se necesitan bases para todo, pero no se explora tampoco más allá, tampoco se exploran mucho en otros lugares. Lamentablemente, como les indico, me gustaría explorar, no sé, algunos paralelismos entre Heidegger e Ingeborg Bachmann, o entre Wittgenstein e Ingeborg Bachmann, pero eso llevaría mucho más tiempo, llevaría esfuerzos, llevaría mucho más sesiones, llevaría un plan de estudios, llevaría una propuesta también didáctica, llevaría una serie también de lecturas. Es decir, eso sería una clase totalmente ya dedicada a Ingeborg Bachmann, cosa que aquí por recursos y por financiamiento y por tiempo no se puede hacer. Y hasta aquí es donde hemos llegado. Espero les haya gustado sobre este podcast, este tercer podcast de Ingeborg Bachmann. Y recuerden, si les gustó, si no me conocían, pues sigan a Más Literatura. Está en multiplataformas, está en Facebook, está en TikTok, está en YouTube, que son las más básicas. Y también cuento con contenido exclusivo. Ya también abordé a Remedios Varo en cuanto al surrealismo y el exilio, como también Remedios Varo vive en una época muy convulsa en España, en París, cosa que a veces uno dice, ay no, sus épocas parisinas fueron muy buenas, y al final terminó totalmente exiliada en México. También hubo una parte en Venezuela. Entonces ahí está también Remedios Varo dentro de lo que es el contenido exclusivo. Y también traté a Antoine de Saint-Exupéry, de que se trata sobre el Principito y el existencialismo, ¿no? El Principito y el existencialismo, de cómo hay una relación más allá de lo que es un libro que puede decirse que es infantil y filosófico. Imagínense eso, un libro infantil y filosófico. Eso es algo muy bueno. ¿Y qué relación tiene con Jean-Paul Sartre? Entonces también en cuanto a Jean-Paul Sartre y la relación del existencialismo, también se tratan en el Principito. El contenido exclusivo no es muy caro, cuesta 20 pesos, es 20 pesos al mes y se van encontrando diferente contenido. Y bueno, espero les haya gustado. Hasta aquí ya se acabaron los comerciales. Pueden encontrar el link de
del contenido exclusivo, en la página de masliteratura.com.mx, y también pueden encontrar en masliteratura.com.mx más contenido sobre Ingeborg Bachmann, no a tanta profundidad, pero sí con mayor referencia y visibilidad en los medios, que es a veces lo que se necesita dentro también del internet. Bueno, muchas gracias y espero que haya un cuarto episodio del podcast de Más Literatura. Hasta luego, gracias, bye.